Esta noche conocerás varias historias aterradoras ocurridas en Oxxos y tiendas de servicio, lugares donde miles de personas entran cada día sin imaginar lo que puede esconderse detrás de una puerta. Quédate hasta el final, suscríbete y apoya al canal para seguir creciendo. Me llamo Iván Salgado y durante 4 años trabajé en tiendas de conveniencia. Aquella noche me enviaron a cerrar un Oxxo que llevaba meses dando problemas. A las 3:00 am bajé la cortina y escuché 3 golpes en el cristal. Pensé que algún cliente había quedado fuera, hasta que reconocí al hombre que golpeaba. Lo había visto en una fotografía de un accidente ocurrido frente a esa tienda 3 años antes. Todos decían que había muerto allí. El hombre no decía nada, solo golpeaba el vidrio 3 veces y señalaba la puerta. Llamé a mi supervisor, pero me ordenó ignorarlo porque las cámaras exteriores no mostraban a nadie. Miré el monitor y comprobé que tenía razón. Frente al local solo estaba la calle completamente vacía. Volví al cristal y el hombre seguía allí. Entonces levantó la cabeza y vi una herida oscura cruzándole la frente, exactamente como en la fotografía del accidente. Entré al almacén para buscar las llaves del acceso trasero. Escuché golpes detrás de las cajas, pero no venían del exterior. Encendí otra cámara y vi varios paquetes desplazándose solos, uno tras otro, como si alguien caminara entre ellos. Avancé y encontré una caja abierta. Dentro había una fotografía vieja del personal de una tienda soriana que ocupaba ese edificio antes de convertirse en Oxxo. Reconocí el lugar, pero no a todos los empleados. En la fotografía aparecía un grupo de empleados frente al almacén. Conté 7 personas. Mi supervisor aseguró por teléfono que solo 6 habían trabajado allí y que el 7º hombre nunca perteneció al personal. Acerqué la imagen y sentí un escalofrío. Era el mismo hombre del cristal. Detrás había una fecha de 30 años atrás y una frase redactada: después del cierre, siempre falta uno. Entonces escuché 3 golpes dentro del almacén. Me quedé inmóvil. Los golpes volvieron, esta vez desde una puerta metálica desconocida. En la cámara, las cajas comenzaron a apartarse formando un pasillo. La puerta se abrió sola y encontré una pared cubierta de fotografías. En todas aparecía el mismo empleado, rodeado de personas diferentes. En la última aparecía el personal actual del Oxxo. Yo aparecía en el centro, pero junto a mí había alguien que no conocía. Era el hombre del accidente. No quise tocar la fotografía. Retrocedí y llamé a mi supervisor, pero la llamada se cortó antes de que pudiera hablar. Desde el pasillo llegó el sonido de una caja arrastrándose. Tomé una escoba y avancé. Al doblar la esquina encontré cajas colocadas frente a una puerta que nunca antes había visto. Sobre ella había una placa con una palabra grabada: personal. Entonces, escuché una voz idéntica a la mía desde el otro lado diciendo: Iván, abre. Me quedé paralizado porque aquella voz era idéntica a la mía. Incluso tenía el mismo tono cansado que yo usaba después. No abrí. En cambio, miré la cámara del almacén desde mi teléfono. La pantalla mostró algo que me heló la sangre. Yo aparecía frente a la puerta, pero la imagen tenía varios segundos de retraso. En el monitor, mi otra versión levantó la cabeza y comenzó a golpear desde dentro, 3 veces. Exactamente como el hombre del accidente. Salí corriendo hacia la caja y encontré la cortina levantada unos centímetros, aunque recordaba haberla cerrado por completo. Debajo había barro fresco y varias huellas que entraban desde la calle. Seguí las marcas hasta el mostrador y encontré un recibo viejo. La fecha correspondía a la noche del accidente. El producto comprado era el mismo que había vendido al último cliente. Al reverso alguien había escrito: no cierres hasta que él salga. Miré hacia el cristal y el hombre ya no estaba afuera. Pensé que había desaparecido,
pero escuché 3 golpes en la puerta principal. Esta vez las cámaras mostraron su rostro. Estaba dentro de la tienda. Caminaba entre los pasillos sin mover los pies, como si avanzara sobre una superficie invisible. Se detuvo frente al almacén y señaló la puerta del personal. Después giró hacia la cámara y señaló detrás de mí. Sentí una respiración sobre mi nuca. No quise voltearme. Escuché pasos acercándose y después una voz susurró mi nombre. El monitor comenzó a cambiar de una cámara a otra sin que nadie lo tocara. En cada imagen aparecía el mismo hombre, siempre detrás de mí. Escuché el sonido de la cortina bajando. Cuando me atreví a mirar, la tienda estaba vacía y la puerta del almacén abierta. Sobre el suelo encontré una fotografía. Yo aparecía en ella junto al hombre, 30 años antes de nacer. La fotografía comenzó a temblar entre mis dedos. En la parte inferior aparecía una fecha de 1996 y debajo una lista con 7 nombres. El último era el del hombre del accidente. El sexto era el mío. No podía ser posible. Revisé nuevamente la imagen y comprendí que todos los rostros habían sido tachados, excepto el mío y el suyo. Detrás de la fotografía había una nota. El último empleado siempre reemplaza al que falta. Sentí que alguien respiraba junto a mí. Corrí hacia la puerta principal y golpeé la cortina metálica. No se movió. Busqué las llaves, pero habían desaparecido del mostrador. Entonces escuché el timbre de la entrada. Miré hacia el cristal y vi al hombre del accidente parado afuera. Esta vez no golpeaba. Sonreía. Levantó una mano y señaló el reloj de la tienda. Marcaba las 3:00 a.m., aunque mi teléfono decía que habían pasado casi 2 horas desde el cierre. El teléfono sonó. Era mi supervisor. Contesté y le expliqué que estaba atrapado. No respondió. Después escuché su voz. «Iván, sal de ahí». Le pregunté por qué no había contestado antes. Me dijo que llevaba 3 años muerto y que la tienda había cerrado definitivamente aquella noche del accidente. Miré alrededor. Todo seguía funcionando, pero las etiquetas tenían fechas de hacía 30 años. Entonces escuché que la puerta del almacén se abría. La puerta del almacén se abrió lentamente. Detrás apareció el empleado de la fotografía. Ya no tenía las heridas del accidente. Parecía un hombre normal, vestido con el uniforme antiguo de Soriana. Me entregó una llave y señaló una caja registradora. Encima, había un recibo recién impreso con mi nombre. El total era de 0 pesos. En la línea inferior decía, turno terminado. Cuando levanté la mirada, el hombre había desaparecido y la puerta principal estaba abierta. Salí corriendo sin mirar atrás. Al amanecer encontré una patrulla y conté todo lo ocurrido. Los agentes entraron conmigo, pero el local estaba completamente vacío. No había productos, cámaras ni cajas. Solo quedaba el antiguo almacén de Soriana, abandonado desde hacía décadas. Uno de los agentes encontró una fotografía entre los escombros. Era la misma que yo había visto. Me la entregó y preguntó quién era el 7º hombre. Cuando miré, mi rostro ya no aparecía en ella. El agente me dijo que probablemente había sufrido una crisis por el cansancio, pero yo sabía que no era cierto. Le pedí revisar los archivos del antiguo Soriana. Encontraron una noticia sobre un accidente ocurrido frente al establecimiento en 1996. Un empleado había muerto aquella madrugada mientras cerraba el local. Su nombre era Ernesto Salas. La fotografía mostraba a 6 trabajadores, pero uno de ellos había sido borrado de todos los registros. Ese rostro era el mío. Volví a casa convencido de que todo terminaría allí. Antes de dormir revisé mi teléfono y encontré una fotografía que jamás había tomado. Mostraba el interior del antiguo almacén. En una esquina aparecía Ernesto, mirando hacia la cámara. Detrás de él había una puerta metálica y sobre ella estaba escrito personal. Debajo de la imagen aparecía una hora, 3:00 a.m.
Entonces escuché 3 golpes en la puerta de mi departamento. 3 golpes lentos, idénticos a los del OXO. No abrí. Permanecí sentado en silencio hasta que amaneció. A las 6 de la mañana recibí un mensaje de mi supervisor. Solo decía, no regreses. Lo extraño era que él no podía haberlo enviado. Su teléfono había sido dado de baja años atrás. Debajo del mensaje había una fotografía reciente del Oxxo. La cortina estaba cerrada y sobre el cristal podía verse una figura. Era yo, parado dentro del establecimiento, aunque yo seguía sentado en mi casa. Regresé al lugar acompañado por 2 policías esa misma mañana. La tienda estaba cerrada y no había ninguna señal de actividad. Uno de ellos levantó la cortina y entramos. El interior parecía normal hasta que encontramos una fila de fotografías detrás del mostrador. Cada imagen correspondía a un empleado que había trabajado allí durante décadas. Todos aparecían una sola vez. La última fotografía era reciente. Mostraba a los 2 policías, a mí y a Ernesto. En ella faltaba una persona. Entonces escuchamos 3 golpes en el almacén. Uno de los policías abrió la puerta y entramos juntos. Las cajas comenzaron a moverse, dejando al descubierto una pared cubierta de nombres. Reconocí a varios desaparecidos y antiguos empleados. Al final estaba mi nombre, acompañado de una fecha, 2029. Ernesto apareció detrás de nosotros y susurró que esa fecha no era mi muerte. Era el día en que tendría que regresar para ocupar su lugar. Me llamo Marcos Herrera y llevaba casi 9 horas conduciendo cuando decidí detenerme en un Oxxo perdido entre 2 pueblos. Eran las 2:17 de la madrugada y necesitaba café antes de continuar. El estacionamiento estaba vacío, pero las luces permanecían encendidas. Al entrar, los 3 empleados levantaron la mirada al mismo tiempo. Una mujer detrás de la caja sonrió y dijo mi nombre. Me quedé quieto porque jamás había visto a ninguno de ellos. Pregunté cómo sabían quién era, y la mujer respondió que todos los clientes frecuentes terminaban siendo conocidos. Me pareció una broma extraña. Tomé un café y caminé entre los pasillos. Los otros empleados me observaban sin disimulo, como si esperaran que recordara algo. Cuando llegué a la caja, el hombre que cobraba miró mi reloj y preguntó si seguía viviendo en la misma casa. Le dije que nunca había estado allí. Él dejó de sonreír. Quieto. Salí con el café y revisé el teléfono. No tenía señal. Pensé que era normal por la zona, así que regresé para preguntar por la carretera. La misma mujer me indicó una salida y añadió que no debía detenerme otra vez hasta llegar al pueblo. Antes de irme, pregunté desde cuándo funcionaba aquella tienda. Ella miró a sus compañeros. Después respondió que funcionaba desde mucho antes de que yo naciera. Ninguno pareció encontrar rara aquella respuesta. Subí al automóvil y avancé por la carretera. Después de varios minutos miré el retrovisor esperando ver las luces del Oxxo, pero no había nada. Frené y regresé hasta el punto donde estaba. El estacionamiento había desaparecido. Solo encontré maleza, una barda derrumbada y un letrero oxidado cubierto de hierba. Pensé que había tomado una desviación, hasta que vi una fecha pintada sobre la barda. 2014. No entendía por qué estaba allí, frente a mí. Encendí el teléfono y apareció señal. Abrí el mapa para localizar el siguiente pueblo, pero el Oxxo no figuraba. Busqué la dirección exacta y encontré una noticia archivada. Una tienda había desaparecido de ese lugar después de un incendio ocurrido en 2014. Según la nota, 4 empleados murieron aquella noche. Miré la hora de mi teléfono. Eran las 2:17. Entonces, recibí un mensaje de un número desconocido. Marcos, olvidaste pagar tu café. Ya. La construcción no aparecía en el mapa. Entré pensando que sería una caseta abandonada, pero dentro había 4 sillas,
y una caja registradora cubierta de ceniza. Sobre el mostrador encontré una fotografía de los empleados del Oxxo. Reconocí a la mujer, al cajero y a los otros 2 trabajadores. Al reverso aparecía la fecha del incendio. Debajo estaba escrito mi nombre, con la misma tinta. Salí de la construcción y llamé a emergencias. Antes de que alguien contestara, escuché el sonido de un motor detrás de mí. Era el mismo automóvil que había dejado en el estacionamiento del Oxxo. Las puertas estaban abiertas y las luces encendidas. Me acerqué y encontré el recibo del café sobre el asiento. La hora marcada era 2:17, pero debajo aparecía otra línea. Regrese antes de que cierren. Entonces escuché una puerta cerrarse detrás de mí. Me giré y vi las luces del Oxxo entre los árboles. No podía entender cómo había regresado. Caminé hacia él mientras el teléfono vibraba. Era un mensaje con una fotografía tomada desde dentro de la tienda. Yo aparecía sentado junto a la caja, aunque seguía afuera. Debajo decía, el último cliente aún no ha llegado. Volví a entrar. Los empleados estaban exactamente donde los había dejado, pero ahora todos tenían manchas de ceniza en la ropa. La mujer me entregó una pequeña bolsa de papel y me dijo que no la abriera hasta estar lejos del lugar. Le pregunté qué había ocurrido aquella noche. Ella respondió que el incendio nunca terminó y que nosotros éramos los clientes que quedaron atrapados dentro. Miré alrededor y comprendí que el local estaba cubierto de humo, aunque no podía olerlo. Entonces el cajero señaló la puerta y dijo que debía marcharme ya pronto, antes de que llegara el siguiente conductor. Corrí hacia mi automóvil sin mirar atrás. Conduje casi 1 hora hasta encontrar una estación. Le pregunté al encargado cuánto faltaba para el pueblo, y me respondió que llevaba 10 años cerrada. El calendario de la pared marcaba 2014. En mi bolsillo encontré el recibo del café. La tinta había cambiado. Ya no decía mi nombre, decía, Marcos, gracias por quedarte. Desde aquella noche, cada madrugada a las 2:17, escucho el timbre de aquella puerta. Al principio pensé que el recibo era una broma, pero los días siguientes comenzaron a cambiar cosas en mi casa. El reloj de la cocina se detenía exactamente a las 2:17 y volvía a funcionar cuando escuchaba un timbre lejano. Una madrugada encontré la bolsa de papel sobre la mesa. Yo la había dejado en el automóvil aquella noche. Dentro había una llave pequeña y una nota. No abras la puerta cuando regreses. No quise tocarla. Me quedé mirándola. Busqué información sobre el incendio y descubrí algo que no aparecía en la primera noticia. La tienda había sido construida sobre una estación de servicio abandonada, y 4 empleados murieron junto con un conductor que se detuvo durante la madrugada. El conductor se llamaba Marcos Herrera. Sentí que me faltaba el aire al leerlo. La noticia tenía una fotografía del accidente. El hombre de la imagen era exactamente igual a mí. Cerré la página. Decidí volver al lugar durante el día, acompañado por mi hermano. Encontramos la barda y la maleza, pero no había ninguna construcción. Tomó una fotografía y revisamos la pantalla. En la imagen aparecía el Oxxo iluminado, aunque frente a nosotros solo había ruinas. También había 5 personas detrás del cristal. 4 eran los empleados muertos. La 5ª persona estaba de espaldas, pero llevaba mi misma chamarra. Aquello me dejó sin palabras. Mi hermano quiso marcharse, pero yo necesitaba saber qué significaba todo aquello. A las 2:17 de la tarde, el teléfono perdió señal y el paisaje pareció quedarse inmóvil. Entonces apareció la tienda. Las luces se encendieron una por una y el timbre sonó desde la entrada. La mujer de la caja me miró a través del cristal y levantó la llave que había encontrado en mi casa. Después, señaló una puerta detrás del mostrador. El tiempo se había detenido. Entré solo. El aire estaba caliente y olía a humo. La mujer me llevó hasta la puerta y me dijo que llevaba 10 años esperando que yo recordara. Le pregunté qué debía recordar. Ella respondió que aquella noche yo no había sido un cliente. Había sido el conductor que murió en el incendio.
Yo negué todo, pero entonces vi mis manos cubiertas de ceniza. La mujer abrió la puerta y escuché mi propia voz desde el otro lado decir: «Por fin regresaste». Me quedé frente a la puerta sin atreverme a cruzarla. La voz volvió a hablar desde el otro lado y reconocí cada rasgo de mi forma de hablar. Dijo que llevaba 10 años esperando para terminar una noche que nunca terminó. La mujer me explicó que el incendio se repetía cada madrugada y que los empleados solo podían salir cuando el último cliente pagaba. Entonces entendí por qué todos me conocían. Yo era ese cliente, y siempre regresaba a las 2:17. Abrí la puerta y encontré el interior del Oxxo envuelto en humo. Los 4 empleados estaban detrás de la caja, inmóviles, mientras las llamas comenzaban a crecer en las paredes. El 5.º hombre estaba junto a la salida, esperándome. Era yo, pero tenía el rostro cubierto de hollín. Me miró y dijo que había intentado escapar 10 años atrás, pero dejó a los demás dentro. Después me entregó el recibo con calma y luego señaló la caja. El recibo marcaba un total de 0 pesos. Aún así, la caja permanecía abierta, esperando el pago. Recordé la bolsa y saqué la pequeña llave. Encajaba en una ranura debajo del mostrador. Al girarla, la puerta principal se abrió y el humo desapareció. Los empleados comenzaron a caminar hacia la salida. Pensé que finalmente estaban libres, pero la mujer me detuvo. Dijo que faltaba una última persona por ocupar su lugar antes del amanecer. Entonces comprendí por qué la fotografía había mostrado 5 personas. El hombre que estaba junto a la salida no era mi reflejo. Era el conductor que murió aquella noche. Yo había sobrevivido al accidente, pero mi memoria había borrado todo. La tienda necesitaba que recordara para completar el incendio. La mujer señaló el reloj. Marcaba 2:16. Solo faltaba 1 minuto. Me entregó el uniforme del conductor y me pidió que eligiera entre ellos y yo. Me negué y arrojé la llave al suelo. El reloj cambió a 2:17 y las llamas desaparecieron de golpe. Los empleados salieron corriendo y la tienda comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer, la mujer me miró y sonrió. Dijo que la cuenta estaba pagada. Desperté junto a mi automóvil con el recibo quemado entre mis dedos. Desde entonces no volví a ver el Oxxo, pero cada madrugada fría, a las 2:17, mi teléfono recibe un mensaje: falta un empleado. Me llamo Andrés Molina y trabajaba como cajero nocturno en una sucursal de Coppel que compartía edificio con un pequeño supermercado. Una madrugada, después del cierre, escuché el sonido de una terminal cobrando en la caja 3. Pensé que otro empleado había olvidado apagarla, pero al acercarme encontré la caja vacía y la pantalla encendida. La terminal imprimió un ticket. El comprador era un hombre muerto desde 2018. El papel estaba tibio. Aún. Guardé el ticket y revisé las demás cajas. Todas estaban desconectadas, pero otra terminal comenzó a emitir el mismo sonido desde el área de supermercado. Encontré otro comprobante. Tenía el nombre de una mujer que, según una nota pegada en el tablero, había desaparecido trabajando allí hacía 12 años. Lo inquietante era la hora de compra, 3:13 a.m. Todavía faltaban 40 minutos para esa hora. La tinta seguía fresca, como recién impresa, aún húmeda. Fui a buscar al guardia, pero no estaba en su puesto. Su radio permanecía encendida sobre la mesa y transmitía una respiración lenta. Decidí revisar las cámaras. En una toma del área de Coppel, vi un maniquí colocado frente a un escaparate. Recordé que siempre miraba hacia la entrada. Esa noche estaba girado hacia el pasillo. Avancé la grabación y descubrí que durante 4 segundos movía lentamente la cabeza hasta mirar directamente a la cámara. Apagué el monitor y escuché a una mujer pidiendo ayuda desde el supermercado. La voz parecía venir del pasillo de refrigeradores, una zona que llevaba años sin iluminación.
Caminé hasta allí con una linterna. Detrás de una puerta encontré decenas de fotografías antiguas. Eran empleados desaparecidos. El mismo maniquí aparecía al fondo de cada imagen. En la última fotografía reconocí al guardia que buscaba. Su rostro estaba tachado. No respiraba. Regresé corriendo a la caja y encontré un nuevo ticket sobre la terminal. Esta vez llevaba mi nombre. La hora marcada era 3:13 a.m. y faltaban 6 minutos. Debajo aparecía una descripción de compra que no entendí. Un uniforme, una fotografía y una salida. Entonces las luces del supermercado se apagaron. Escuché pasos acercándose desde el pasillo oscuro y la terminal comenzó a cobrar otra vez. No había nadie frente a ella. La puerta se cerró. La terminal siguió cobrando mientras yo permanecía inmóvil. Cada pitido hacía avanzar el total del ticket, aunque no había productos sobre la caja. Entonces escuché que alguien arrastraba un objeto por el pasillo. Alumbré con la linterna y vi una silla de ruedas vacía avanzar lentamente hacia mí. En el asiento había una fotografía. La levanté y reconocí al guardia. Estaba sentado en esa misma silla, mirando hacia la cámara, con una fecha escrita detrás. Aquella misma madrugada. No quise acercarme más. Retrocedí hasta la salida, pero las puertas automáticas no respondieron. Probé con el interruptor manual y escuché un clic debajo del mostrador. La caja registradora se abrió sola. Dentro había un uniforme viejo, una fotografía doblada y una llave. El uniforme tenía bordado el nombre del guardia desaparecido. La fotografía mostraba a varios empleados frente al supermercado. Todos estaban serios. En el extremo derecho aparecía una persona cuya cara había sido arrancada. La mujer volvió a pedir ayuda desde los refrigeradores. Esta vez pronunciaba mi nombre entre sollozos. Me acerqué siguiendo su voz y encontré una puerta que nunca había visto. Detrás había un corredor estrecho lleno de estantes vacíos. Al fondo encontré al guardia sentado en una silla. Parecía dormido. Cuando lo toqué, abrió los ojos y me preguntó cuánto faltaba para las 3:13. Miré mi reloj. Faltaban 2 minutos. Entonces comenzó a llorar. Me dijo que las fotografías no mostraban a empleados desaparecidos, sino a personas que habían ocupado su puesto. Cada madrugada, uno era elegido para quedarse dentro del supermercado. Le pregunté quién escogía al siguiente. Señaló el pasillo. Allí estaba el maniquí, inmóvil y cubierto de polvo. El guardia me explicó que solo se movía cuando encontraba un reemplazo. Antes de terminar, escuchamos pasos detrás de nosotros. El maniquí acababa de cambiar de lugar. Salimos corriendo hacia las cajas. La terminal marcaba 3:12. El maniquí estaba ahora junto a la puerta de salida. Lo miré durante unos segundos y su cabeza comenzó a girar lentamente. No podía apartar los ojos. Cuando terminó de girar, vi que tenía mi rostro. La terminal imprimió otro ticket y cayó al suelo. Lo recogí con manos temblorosas. La compra aparecía a mi nombre y la descripción decía, empleado nuevo. El reloj cambió a las 3:13. A las 3:13 todas las terminales comenzaron a imprimir al mismo tiempo. Los tickets cayeron al suelo formando una línea que atravesaba el supermercado y terminaba frente al maniquí. Me agaché para recoger uno y vi el nombre de un empleado desaparecido en 2009. En otro aparecía el guardia. En el siguiente estaba el mío. Entonces comprendí que aquellos tickets no registraban compras. Eran comprobantes de personas que habían sido cobradas por el lugar. El guardia intentó arrancarme el ticket, pero se quedó inmóvil. Miró hacia el maniquí y comenzó a retroceder. Me dijo que jamás había visto su rostro porque siempre permanecía cubierto. Entonces comprendí que la figura frente a nosotros no era un maniquí. Era una especie de molde que tomaba la apariencia del empleado elegido. El guardia me entregó la llave y me dijo que la única forma de escapar era abrir la puerta del pasillo oscuro antes de que cerrara. Corrimos hacia los refrigeradores mientras las luces se encendían y apagaban.
Las fotografías de las paredes comenzaron a cambiar. En algunas aparecía yo trabajando allí durante años que todavía no habían ocurrido. En otras aparecía el guardia junto a empleados que nunca conocí. La última fotografía mostraba el supermercado vacío y una sola persona detrás de la caja. Era yo. Sobre la imagen había una fecha. 10 años después. El guardia me dijo que no mirara más. Llegamos a la puerta y metí la llave. No giró. Escuché pasos detrás de nosotros. El guardia me gritó que intentara otra vez. La llave finalmente cedió, y la puerta se abrió hacia una habitación completamente blanca. No había paredes visibles ni techo. En el centro había una caja registradora. Encima descansaba un libro enorme con los nombres de todos los empleados que habían trabajado allí. El último espacio estaba vacío. El guardia me dijo que ese lugar estaba esperando mi nombre. Me negué a escribirlo. Cerré el libro y la habitación comenzó a oscurecerse. El guardia empujó la puerta para mantenerla abierta, pero algo lo sujetó desde dentro. Gritó que corriera. Yo escapé al pasillo y escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Cuando llegué a las cajas, el supermercado estaba completamente iluminado. El maniquí había desaparecido. Pensé que había terminado hasta encontrar un ticket sobre mi puesto. Decía, cambio autorizado. Debajo aparecía mi firma. Intenté recordar haber firmado aquel ticket, pero mi mano comenzó a temblar al reconocer la letra. Era exactamente la mía. Guardé el comprobante y fui hasta la oficina del guardia. Su radio seguía transmitiendo estática, aunque escuché su voz entre el ruido. No aceptes el cambio. Abrí el cajón buscando las llaves y encontré una fotografía reciente. Mostraba el supermercado vacío. Al fondo estaba el maniquí, vestido con mi uniforme y mirando hacia mí. Me acerqué a la fotografía y descubrí algo imposible. Detrás del maniquí aparecía el guardia, pero no estaba atrapado. Parecía estar trabajando normalmente, como si nunca hubiera desaparecido. Entonces escuché la puerta de empleados abrirse. Entró un hombre con uniforme y se acercó a la caja. Era el guardia. Lo miré sin poder hablar. Él me preguntó por qué seguía allí. Cuando le expliqué lo ocurrido, palideció y dijo que nunca había trabajado esa noche. Le mostré la fotografía y el ticket. El guardia negó reconocerlos. Después miró el maniquí y comenzó a llorar. Me dijo que su hermano había desaparecido trabajando allí 12 años atrás y que él había conseguido ese empleo para descubrir qué ocurrió. Entonces comprendí que el hombre que me había ayudado durante la madrugada no era el guardia. Había estado hablando con alguien que utilizaba su rostro. El verdadero guardia acababa de entrar. Corrí hacia la salida con él. Antes de cruzar, escuchamos la terminal cobrar una última vez. En la pantalla apareció mi nombre y debajo una frase: transacción incompleta. El maniquí apareció al fondo del pasillo. Esta vez no caminó. Solo levantó un brazo y señaló la puerta de los refrigeradores. El verdadero guardia me dijo que no mirara. Yo obedecí, pero escuché una voz detrás de nosotros susurrando mi nombre con la voz del guardia. Salimos del edificio y llamamos a la policía. Cuando regresamos acompañados, el supermercado estaba vacío y las cámaras habían desaparecido. Solo encontraron mi ticket sobre la caja. Pensé que todo había terminado. Una semana después recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía tomada aquella madrugada. Yo aparecía frente a la caja, pero el hombre a mi lado no era el guardia, era el maniquí. Detrás decía: nos vemos en tu próximo turno. Y así terminan estas historias ocurridas en tiendas que parecían completamente normales. Si alguna logró ponerte los nervios de punta, suscríbete, deja tu like y no olvides compartir este video para seguir creciendo y traer más relatos de terror que podrían ocurrir en cualquier lugar.